¿Qué tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión, el vídeo que os traigo es un desempaquetado y montaje de este taladro profesional Bosch modelo GSB13RE que nos ha mandado nuestros amigos de bricotiendas.com. Comenzamos. Dentro vídeo. Bueno amigos, y antes de comenzar el vídeo os explico un poquito sobre qué va, aunque como veréis este vídeo tiene poco que explicar. Le vamos a montar un par de accesorios que vienen en la caja, os voy a explicar las características técnicas sobre todo y lo vamos a probar. Comenzamos. Bueno, pues abrimos la caja y como veis lo que viene en el interior es bastante simple. El mango del taladro, viene también una guía para que no nos pasemos al taladrar y nos sirva de tope, y el mismo taladro. Coloco el mango en el taladro, lo ajustamos y ya lo tenemos todo listo. Además viene el libro de instrucciones que viene en varios idiomas y las características técnicas. Tener en cuenta que este taladro forma parte de la gama profesional de Bosch. Eso quiere decir que seguramente tendré taladro para toda la vida y no me hará falta comprar otro. Y para mí, este taladro tiene dos características principales, que son la primera, el mandril, que es metálico, muy suave y ajusta en carraca, con lo cual no necesitamos llave. Y dos, que lleva un regulador de velocidad de revoluciones, con lo cual podemos utilizarlo como atornillador. Además, está dotado de la palanca de cambio de sentido de giro, con lo cual podemos atornillar y desatornillar, y de la palanca para martillo o taladro normal, como todos. Y bien, ha llegado el momento de meterle corriente y ver cómo suena, qué ruido tiene, si vibra, no vibra y qué sensaciones da. Como veis y he dicho anteriormente, el mandril es metálico y muy suave, una de las cosas más importantes que tiene un taladro. Y ahora veréis cómo ajusta. Y como habéis visto, este sistema de carraca es muy cómodo. El ruido es bastante aceptable, revoluciona muy bien y además es muy suave. Seguidamente le vamos a montar el portabrocas y lo vamos a ajustar a sus revoluciones de atornillado. Comentaros también, como siempre, que os suscribáis al canal, le deis a la campana para que estéis alerta de mis vídeos y me deis un buen like si te gusta. Y ha llegado el momento de hacerle un par de pruebas. Vamos a atornillar un tornillo en madera y vamos a ver cómo se porta. Para atornillar las revoluciones siempre al mínimo. Ahora colocamos una broca, subimos las revoluciones y hacemos un par de agujeros. Antes colocamos el sentido de giro correcto y la palanca la colocamos en posición solo taladro. Y mientras termino de hacer los taladros os quería comentar que el canal va bastante bien, daros las gracias a todos los que os suscribís, comentar, compartir, porque la idea es llegar a final de año con 20.000 suscriptores. Y deciros también que habrá bastantes novedades. Bueno, y antes de terminar el vídeo, vamos a colocar la pegatina que hemos recibido del Instagramer World Shape Making. Además, tiene un pequeño canal de YouTube. Vamos a colocarla en nuestro panel.
Bueno amigos, y como habéis visto ya tenemos un buen taladro para el mini taller, el cual nos va a ayudar bastante para hacer futuros proyectos. Sin más, me despido y como siempre, todos los viernes un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente, porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.